mucho cuidado si estás pensando armarte un ordenador para jugar o estás considerando actualizar alguno de los componentes de tu ordenador, porque lo más probable es que pueda generar un cuello de botella. Y lo malo del cuello de botella es que puede disminuir considerablemente los FPS en juegos de tu ordenador. Ya sé que en YouTube hay un montón de vídeos en relación al tema del cuello de botella, pero me ha llamado poderosamente la atención que en muchos de estos vídeos no mencionan todos los componentes que realmente influyen en el cuello de botella, hacen hincapié en ciertos componentes o ciertas características que no son tan importantes y dejan fuera otras que son increíblemente importantes. De hecho, hay un elemento que influye en el cuello de botella que a mi criterio es uno de los más importantes y no mencionan en prácticamente ningún vídeo, y te lo voy a explicar en este vídeo. Primero vamos a ponernos en contexto. Soy una persona que estudió informática, estudió programación y por tanto tengo algo de conocimiento con respecto al tema de hardware de ordenadores. Pero además de esto, llevo más de 10 años montando ordenadores y he tropezado con estas piedras un montón de veces. Así que este vídeo va a ser una especie de recopilación de toda la experiencia que he podido acumular a lo largo de los años con respecto al tema del cuello de botella. Empecemos por el principio. Conceptualmente hablando, ¿qué es el cuello de botella? Es cuando en un sistema, es decir, un gran mecanismo que depende de que muchos componentes funcionen al mismo tiempo, queda restringido porque hay uno de estos componentes o más que no es capaz de procesar el mismo flujo que el resto de los componentes. Dicho en ordenadores, es cuando tienes, digamos, 4 o 5 componentes top en tu ordenador, pero hay uno de ellos que está ralentizando al resto de los componentes. Ahora bien, la pregunta más importante de este vídeo: ¿cuáles son esos componentes de tu ordenador que realmente influyen en el cuello de botella? ¿Y hasta qué punto influyen en el cuello de botella? Hay un montón de componentes que influyen en esto. De hecho, son 7 en total. Y algunos te vas a quedar flipando porque sé que no hay vídeos por ahí que expliquen esto. Pero en mi experiencia, a lo largo de los últimos 10 años, sí, cada uno de estos componentes influyen, en mayor o menor medida. Vamos a empezar por los 3 primeros que menos influyen en el cuello de botella. Pero si te vas a montar un ordenador y quieres exprimir los componentes para sacar el máximo rendimiento, pues tienes que tener en cuenta cada uno de estos componentes. El primer elemento sería la placa base. La placa base per se no va a disminuir tus FPS, pero es la encargada de manejar los buses o generaciones de las diferentes ranuras de expansión, y esto va a determinar hasta qué velocidades pueden trabajar determinados componentes. Por ejemplo, la placa base, digamos que tiene un puerto PCI Express, un puerto PCI Express por 16, que es donde colocas tu tarjeta gráfica. Digamos que tu tarjeta gráfica es compatible con PCI Express de 4ª generación, pero tu placa solamente soporta hasta la generación 3.0. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tu gráfica tenga 4ª generación que permite más velocidad, se va a ver ralentizada porque tu placa solamente admite hasta la generación de PCI Express 3.0. Por tanto, en este caso tu placa estaría generándole cuello de botella a la GPU. Esto mismo ocurre con las memorias RAM. Quizás tienes una memoria RAM de DDR4 a 3600 megatransfer por segundo, pero tu placa es compatible única y exclusivamente hasta 3200. Esto trae como consecuencia que tu placa le esté generando cuello de botella a las memorias RAM. Y esto aplica para prácticamente todos los componentes que conectas al ordenador. Tu placa define qué generación de procesador puedes montar, y dependiendo del procesador tendrás un IPC mayor o menor. Esto lo vamos a ver más adelante. Tu placa determina qué dispositivos de almacenamiento puedes conectar, y esto a su vez influye en qué tanta velocidad pueden alcanzar estos dispositivos de almacenamiento. Es decir, tu placa es quien establece las bases de a qué velocidad puede trabajar todo a su alrededor, o al menos teóricamente hasta qué velocidades máximas pueden alcanzar esos componentes. Las placas a día de hoy, por ejemplo en AMD, prácticamente todas las placas del socket AM4 y AM5 son capaces de trabajar con unos mínimos tan altos que realmente es muy difícil que la placa te genere un cuello de botella. Incluso si tienes una gráfica con PCI Express generación 4.0 y tu placa es generación 3.0, no vas a ver un cuello de botella significativo. Y por esta razón he colocado la placa base entre los 3 elementos que menos influyen en el cuello de botella. Así que vamos a pasarnos al segundo elemento de esta lista de 3 elementos que son los que menos influyen en el cuello de botella, pero que deberías tener en cuenta. El segundo elemento sería el almacenamiento. Existen 4 tipos fundamentales de almacenamiento a día de hoy, algunos más utilizados que otros. En primer lugar, vamos a mencionar los dispositivos de almacenamiento externos que se conectan a través del USB. Y vamos a poner como ejemplo el USB 3.2 de segunda generación. Este USB tiene un ancho de banda total de 10 gigabits por segundo, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1.25 gigabytes por segundo. Esta velocidad per se sería más que suficiente, pero son muy pocos los dispositivos que se conectan a través de USB que realmente alcanzan esa velocidad. Por lo general, cuando por ejemplo conectamos un dispositivo de almacenamiento externo, como un SSD externo a través de un puerto USB, lo más probable es que el ancho de banda máximo
sea de aproximadamente unos 5 GB por segundo, que serían aproximadamente unos 625 MB por segundo. Ahora bien, la velocidad ideal para jugar sería de 1 GB por segundo. Con esa velocidad es más que suficiente. Y el USB, al menos a día de hoy con las tecnologías que hay, es muy difícil que logres alcanzar esas velocidades a través del USB, lo cual nos lleva al segundo tipo de dispositivo de almacenamiento, y me refiero a los tradicionales discos duros. Los discos duros, a día de hoy, en los ordenadores actuales, se conectan a través del puerto SATA de tercera generación. Este puerto tiene una velocidad máxima teórica de 6 GB por segundo, o lo que es lo mismo, unos 750 MB por segundo. En teoría, más de lo que alcanzan normalmente los USB. Pero ocurre algo: prácticamente ningún dispositivo mecánico, estamos hablando de discos duros en este punto, de los que se conectan al puerto SATA son capaces de aprovechar realmente ese ancho de banda. Si bien tiene 750 MB por segundo de ancho de banda, la mayoría de los discos duros trabajan a un máximo de 200 MB por segundo, lo cual es bastante insuficiente. Y es la razón por la que cuando cambias el disco de tu sistema operativo desde un disco duro a un disco sólido, es decir, un SSD, notas una diferencia brutal. Y ahora vamos a ver que justamente el tercer dispositivo de almacenamiento son los SSD o discos sólidos. Los discos sólidos trabajan también en el puerto SATA de tercera generación. La diferencia es que aprovechan muchísimo más el bus de ese puerto. Si bien el puerto llega hasta 750 MB por segundo, es muy normal que en discos SSD de alta gama te puedas encontrar velocidades de 550 o 600 MB por segundo. Es muchísimo más que el HDD. Por esta razón es lógico que si cambias tu sistema operativo de un HDD a un SSD, veas muchísimo la diferencia, sobre todo con los tiempos de carga del sistema y de algunas aplicaciones pesadas que tengas en ese disco, pero aún así sigue estando por debajo de la velocidad recomendada para gaming, que es de 1 GB por segundo. Y esta fue la razón por la que se inventó el puerto M.2 y llegan los estándar, que sería el cuarto tipo de dispositivo de almacenamiento, y me refiero al NVMe. Estos son dispositivos que se conectan a través del puerto M.2 y pueden alcanzar velocidades brutales de 5, 6, 7 GB por segundo, con que te compres el más barato y sencillo de todos, los de tercera generación, es decir, que utilizan la velocidad del carril PCI Express 3.0. Ya todos estos tienen una velocidad de más de 1 GB por segundo, más que suficiente para el tema gaming. Ahora bien, si hay tanta diferencia de velocidad entre un HDD que va a 200 MB por segundo y un NVMe que va a 1 GB por segundo, si hay esta gran diferencia que es 5 veces más la velocidad, ¿por qué incluyo el dispositivo de almacenamiento en la lista de los 3 elementos que menos influyen en el cuello de botella? Porque es que el dispositivo de almacenamiento por lo general va a influir en los tiempos de carga y no tanto en el rendimiento del juego. Por ejemplo, si has jugado los Sims y has tenido que cambiar de una ciudad a otra, ese proceso de cargar todas las texturas y todo el mapa de la nueva ciudad suele recaer en el dispositivo de almacenamiento, y ahí es cuando vas a notar la mayor diferencia. Pero fuera de esos momentos, en el gaming puro y duro no vas a notar una diferencia muy abismal. Y el tercer y último elemento de los que menos influyen en el cuello de botella sería la memoria RAM. Ya sé que hay mucho vídeo ahí fuera que dice que la memoria RAM es imprescindible, que los procesadores Ryzen son extremadamente dependientes de la memoria RAM. Y sí, pero el efecto en los FPS no es tanto. Hay 3 elementos fundamentales a tener en cuenta en la memoria RAM. Uno es la capacidad de la memoria, el otro es la frecuencia a la que trabaja, es decir, la velocidad de la memoria, y el tercero es la latencia de la memoria. Este lo voy a resumir y lo voy a hacer muy breve. Lo más común ahora mismo es que tengas memoria DDR4 o DDR5. Si tienes DDR4, la frecuencia de partida es de alrededor de los 2600 y algo, vamos a decir que 2700 megatransfer por segundo. Y puedes alcanzar de forma común hasta 3600 megatransfer por segundo. Sé que hay memorias más rápidas, pero estos son como los valores más habituales. 2666 megatransfer, 3200 y 3600. En DDR5 tienes un punto de partida de aproximadamente 4800 megatransfer y puedes llegar hasta casi 10.000 megatransfer, aunque lo habitual o lo que más se suele ver son 5600 megatransfer, 6000 megatransfer y 6400 megatransfer. Son como las 3 frecuencias más habituales. Y con respecto a la capacidad, te vas a encontrar sistemas, te vas a encontrar ordenadores que monten 8, 16, 32 o 64 GB. Sé que puedes tener otras capacidades, pero aquí te estoy hablando de las más habituales. Por debajo de 8 GB, a día de hoy para el gaming actual no lo recomiendo. Para mí 8 GB es el mínimo. Mi recomendación es siempre mantenerse entre los 16 y los 32. Si vas a jugar a 1080p, 16 GB de RAM suele ser suficiente para la gran mayoría de los juegos. Si ya vas a jugar en 1440p o 4K, es recomendable utilizar 32 GB de RAM. 64 GB de RAM solo tienen sentido con juegos muy puntuales como Minecraft, al que le puedes asignar específicamente la cantidad de RAM que te dé la gana, o si juegas y al mismo tiempo haces otros procesos pesados. Ahí puede tener sentido, pero para el gaming casual
64 GB de RAM no tiene ningún tipo de sentido. Y ya más de 64 ni te cuento. Con respecto a las velocidades, si estás en DDR4 con que tengas 3200 megatransfer o 3600 megatransfer, estás más que bien. Pero te digo más, la diferencia entre 3200 y 3600 en juegos casi no se echa a ver. Ahora, la diferencia entre la velocidad base es de unos 2600 aproximadamente. A los 3600 sí se nota un poquito, aunque son unos pocos FPS, tampoco se echa mucho a ver. Pero es que si cambias de generación, cambias todo tu kit y pasas de tener los mismos 32 GB de RAM a 3600, pero ahora te montas en DDR5 a 6000 megatransfer, probablemente tampoco veas un gran aumento de FPS. Probablemente haya otros muchos componentes que sean los que realmente estén afectando a los FPS, pero la velocidad de la RAM es el que menos va a afectar. Ahora, la capacidad sí afecta considerablemente más. Si tienes un juego que consume más de 16 GB de RAM, tu sistema se va a ver ralentizado porque no va a tener suficiente memoria donde almacenar la información de juego y te va a tocar aumentar la cantidad de memoria. Ahora, ojito y mucho cuidado. La memoria en muchísimos juegos se gestiona de forma dinámica. Es decir, hay juegos que reservan una cantidad de memoria RAM, da igual si la van a utilizar o no. Sencillamente el juego dice, vale, dame un 70% de la memoria RAM del sistema y la dejan reservada para él. Y te va a aparecer como si fuera memoria RAM que está ocupada y en realidad simplemente el juego la tiene reservada por si la necesita. Esto ocurre con algunos juegos que, por ejemplo, si lo estás jugando con 16 GB de RAM, te dice que estás ocupando 15 GB y medio. Y de momento aumentas tu memoria RAM a 32 GB y te dice que está ocupando 24 o 28 GB de memoria RAM. Y te quedas como, ¿cómo es posible? No me estaba dando tirones, iba bien. Y aumenté a 32, ¿cómo es posible que me consumas casi los 32 GB? Es decir, considerablemente más que los 16 que tenía antes, sigas sin cambiar el rendimiento del juego, pero me estés consumiendo esa cantidad de memoria. Es por esto. Hay algunos juegos que ocupan memoria RAM de forma dinámica. Y otro detalle a tener en cuenta es el tema de la latencia. Una memoria RAM con muchísima latencia va a hacer que el sistema pierda bastantes FPS. No va a ser tanto como los elementos que vamos a mencionar más adelante, pero sí puedes perder 5, 6, 8 FPS debido a la latencia. ¿Qué latencia vas a escoger? Si estás en DDR4, intenta que sea CL16 o CL18. Si estás en DDR5, intenta que sea CL30 o CL32. Con esto vas a estar a salvo. Hemos terminado con los tres primeros elementos, que son los que menos influyen en el rendimiento y son los que menos afectan al tema del cuello de botella, pero aún así afectan un poco. Así que si tienes en cuenta estos tres elementos, ya por ahí te estás llevando unos 12, 15 FPS de más con los que no contabas. Pero ahora vamos a los tres que más influyen. Y sí sé contar, sé que me estoy dejando uno fuera, pero esa es la guinda del pastel que te voy a mencionar al final del vídeo. Vamos ahora con los tres elementos que más influyen en el cuello de botella. El elemento número 4 sería claramente la CPU. El procesador es uno de los elementos más importantes en cuanto al cuello de botella en un ordenador. Y hay varios aspectos que tienes que tener en cuenta al momento de escoger un procesador para tu ordenador. Tres cosas fundamentales de los procesadores. IPC del procesador, que es la cantidad de instrucciones por ciclo que es capaz de llevar a cabo. Y esto tiene que ver exclusivamente con la generación de procesador. Si estás en una generación del socket AM4 y cambias a socket AM5, una nueva generación, lo más probable es que el IPC aumente considerablemente. Esta es la razón por la que los procesadores, entre más modernos son, por lo general tienden a rendir muchísimo más. Y los otros dos parámetros a tener en cuenta serían la cantidad de núcleos e hilos de ese procesador y la frecuencia a la que trabajan esos núcleos o hilos. Bien, vamos a aterrizar las cosas para que sea mucho más sencillo de entender. Primero, vamos a tener en cuenta que la generación del procesador influye en el IPC, como ya te he mencionado, pero además influye en las tecnologías que va a tener aplicada la placa base. Me explico. Tienes una placa base que dice que admite hasta un máximo de 8400 megatransfer por segundo en las memorias. Pero si el procesador no es capaz de suplir la cantidad de líneas necesarias para que ese banco de RAM funcione a esa velocidad, no te va a funcionar jamás en la vida a esa velocidad. Ocurre lo mismo con el PCI Express. Tu placa puede ser compatible con PCI Express de cuarta generación. Tu GPU puede ser PCI Express de cuarta generación. Si tu procesador no es compatible con PCI Express de cuarta generación, todo el sistema va a funcionar a la generación que pueda permitir la CPU. Esta es una de las razones por la que la CPU es tan importante. Y luego viene el tema de la cantidad de núcleos e hilos y la frecuencia. Existen un montón de combinaciones. Tienes CPUs de 4 núcleos con 4 hilos, 4 núcleos con 8 hilos, 6 núcleos con 12 hilos, 8 núcleos con 16 hilos. El punto dulce actualmente para el gaming y casi siempre el mejor en relación calidad-precio viene siendo el de 6 núcleos con 12 hilos, porque son muy pocos los juegos que son capaces de implementar correctamente el multi-hilo en los procesadores. Así que quédate con esto. La mejor relación calidad-precio la tienes en procesadores de 6 núcleos con 12 hilos. Ahora, si tú no solamente juegas, sino que además haces stream o grabas la pantalla o tienes muchos procesos de fondo,
procesos pesados, mientras juegas, aquí es importante que busques un procesador un poco mayor y en lugar de 6 núcleos y 12 hilos, búscate entonces un procesador con 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a las frecuencias, en AM4 las frecuencias habituales de los procesadores iban entre los 3 algo GHz y los 4.7 o 4.8 como mucho. Al cambiar la generación y aumentar el IPC, se pudieron permitir frecuencias mucho más altas. Por ejemplo, ahora en el AM5 tienes frecuencias base que parten de los 4 algo GHz y pueden llegar a 5 algo, casi 6 GHz, lo cual es una locura. Y esto claramente afecta muchísimo en el tema gaming. Dos procesadores con exactamente la misma cantidad de núcleos y la misma cantidad de hilos, el que tenga mayor frecuencia va a funcionar muchísimo mejor. Pero no te rayes, si tienes un procesador del socket AM4, actualmente con que la frecuencia base esté rondando los 3.4 o 3.6 GHz y pueda aumentar hasta un mínimo de 4.1 o 4.2 GHz, vas a obtener un rendimiento bastante aceptable. Ahora bien, un detalle súper importante. Me he encontrado con muchas personas que tienen un sistema, tienen un ordenador y un juego les va a 60, 70, 80 cuadros por segundo aproximadamente. Y dicen, oye, necesito que me vaya a más cuadros por segundo. Quiero que el juego me vaya a 144 cuadros por segundo porque es la velocidad de refresco de mi monitor. Mejoran la tarjeta gráfica, se montan una tarjeta gráfica considerablemente más cara y cuando abren el juego les sigue corriendo a 80, 90 cuadros por segundo. Prácticamente no tuvieron un aumento de rendimiento. Aquí va un tema importante. Cuando un juego ya te va a una cantidad de cuadros por segundo decente, entre 60 y 80 cuadros, si quieres alcanzar la velocidad de refresco de tu monitor, necesitas mejor procesador, no una tarjeta gráfica mejor, sino mejor procesador. Supongamos que estás en el socket AM4, tienes un Ryzen 5 5600X y un determinado juego te va a 90 cuadros, pero quieres que te vaya a 160. Es muy poco probable que lo consigas subiendo la tarjeta gráfica, a no ser que te compres una 5090, cabrón. Pero por lo general no lo vas a conseguir subiendo la tarjeta gráfica. Vas a necesitar para ello un mejor procesador. Ahora, ¿qué ocurre? Si estás jugando un determinado juego y estás en 80, 90 cuadros, pero resulta que ese procesador es el tope de esa generación. Estás en el socket AM4 y tienes un Ryzen 7 5800X3D, que es probablemente el mejor procesador en gaming de esa generación. Vale, si estás en ese procesador y aún no llegas a la cantidad de cuadros que necesitas, es porque probablemente necesitas un aumento de IPC, o lo que es lo mismo, cambiar de generación, subir al próximo socket, que sería AM5. Ahora, ¿cómo puedes identificar si el cuello de botella de tu sistema está siendo provocado por la CPU? Muy sencillo. Con una aplicación como el MSI Afterburner y Rivaturner puedes sencillamente echar un vistazo al uso o consumo de tu CPU mientras juegas. Lo ideal es que la tarjeta gráfica se encuentre siempre entre un 90 y un 99% de uso y que el procesador se encuentre siempre por encima del 50%. Entre un 70 y un 90% no está mal. Quiere decir que el procesador se está utilizando lo suficiente para sacarle prácticamente todo el rendimiento a la GPU. Ahora bien, si estás jugando un juego, la tarjeta gráfica no pasa del 90% de uso y tienes el procesador por encima del 90%, esto es un claro ejemplo de cuello de botella. Toca actualizar el procesador. Vamos a hablar del quinto elemento ahora, la tarjeta gráfica o GPU. Es probablemente uno de los elementos más importantes para el gaming. La GPU es la encargada de permitirte, con una determinada resolución y unos determinados ajustes gráficos del juego, llegar a la cantidad de cuadros decentes para jugar un juego. Es decir, entre 60 y 80 cuadros. Si estás jugando un juego con los gráficos en ultra, me lo invento, tienes una RTX 4060 con un Ryzen 5 5600X y cuando pones Red Dead Redemption 2 al máximo de gráficos te va a 60 cuadros justos, amigo mío, lo más probable es que tengas un cuello de botella de la GPU. Te toca revisar lo que hemos mencionado anteriormente, mirar más o menos la utilización de GPU y CPU, pero lo más probable es que sea la GPU la que te está limitando. Ahora bien, si el juego te va por encima de los 60 cuadros y rondando los 80 o 90, es muy probable que tu GPU está pudiendo correctamente con el juego, pero tu CPU está un poco restringida. Igualmente toca mirar el uso de CPU y GPU. Ahora bien, ¿qué tienes que tener en cuenta cuando vas a comprarte una GPU? Claramente tienes que tener en cuenta la gama de la GPU. Intentar explicarte cuáles son las segmentaciones de gama actualmente es muy difícil, porque hay muchos aspectos a tener en cuenta, como las tecnologías, como la resolución a la que vas a jugar, en fin, un montón de detalles. Te voy a poner los ejemplos con Nvidia, porque son las gráficas que más conozco y son las que más he tenido en los últimos 10 años, por tanto las conozco un poquito mejor. Pero por ejemplo, en Nvidia prácticamente todo lo que termina en 50 y 60 es considerado gama media, que actualmente se ha convertido en algo así como la gama de entrada, porque ya creo que no se fabrica nada por debajo de la serie 50. Y los dos números que tienes delante son la generación. Por ejemplo, tienes serie 3000, o sea que comienza con 30, y luego tienes 50 o 60, una 3050, una 3060, una 3060 Ti. Todo esto son gráficas de gama media o gama de entrada actualmente. Y van a ser gráficas suficientemente potentes en la gran mayoría de los casos
para jugar a 1080p. Si quieres jugar por encima de 1080p, ya te recomendaría entonces lo que sería un poquito más llegando a gama alta, digamos la gama media alta, que serían ya las series 70 o 70 Ti, aunque hay algunas 60 Ti que rinden en ese limbo ahí de gama media alta. Y por encima de las series 70 Ti tendríamos entonces ya las gamas altas llegando entusiastas. Dígase por ejemplo una 80 Ti, 90 Ti. Pero ojo, y esto es muy importante, hay que tener muy en cuenta las generaciones, porque en el caso de las tarjetas gráficas, por lo general con el paso de las generaciones se van aumentando en tecnologías que pueden marcar la diferencia. Te pongo un ejemplo. Quizás tú tienes una 4070, que es una gráfica que rinde extremadamente bien, pero actualmente tienes la 5060 Ti, que es una gráfica que en rendimiento bruto puede que esté más o menos a la altura, pero es compatible con DLSS 4 y generación de múltiples fotogramas, que trae como consecuencia que utilizando estas tecnologías en los juegos que sean compatibles podrás obtener muchísimos más cuadros, pero no nos vamos a complicar. Cualquier gráfica serie 50, 60, 60 Ti debería ser más que suficiente para jugar en 1080 y en algunos casos 1440p. Si juegas en 1440p con tasas de cuadro altas, te recomendaría entonces serie 70, 70 Ti, serie 80. Si juegas en 4K, como mínimo te recomendaría serie 80. Sé que hay algunas 70 o 70 Ti que pueden con la resolución 4K ajustando un poco los gráficos de juego, pero bueno, esto es para tener más o menos una referencia para los que no sean muy entendidos en la materia. Hay gráficas por ahí que son más grandes, más pequeñas, que tienen 2 o 3 ventiladores. Esto no influye muchísimo. De hecho, la diferencia en temperatura va a ser prácticamente nula. Hay gráficas que son super OC, mientras que otras no dicen nada de OC por ningún lado. Hay gráficas con Super Gaming X Trio. No, la diferencia de rendimiento va a ser mínima. Vas a estar pagando muchísimo más por un ensamble para que te dé 3 o 4 FPS más. No vale la pena. Mientras sea, me lo invento, 50-60 Ti, da igual el ensamble que escojas, te va a rendir más o menos igual. Y las temperaturas van a ser más o menos las mismas. Da igual si tienes 2 o 3 ventiladores. Ahora bien, la capacidad de memoria de vídeo o lo que vendría siendo la VRAM. Hay gráficas con 8 GB de VRAM, 10, 12, 16, 24 GB de VRAM. Yo a día de hoy no escogería nada por debajo de los 8 GB de VRAM. Creo que 8 GB sería el mínimo para jugar en 1080p. Ya si te vas a 1440p, yo te recomendaría como mínimo 10 o 12 GB de VRAM. Y si te vas a 4K, como mínimo te recomendaría entonces 16 GB. Esto no es una ciencia exacta. Hay gráficas con 12 GB de VRAM que rinden muy bien en resoluciones 4K. Es, vuelvo y repito, como una media para los que no tienen mucho conocimiento, sepan más o menos por dónde ir tirando. Ahora vámonos al sexto elemento que más influye en el tema del cuello de botella. Y este es un elemento que he visto en muy pocos vídeos de YouTube y me refiero a los monitores. Para mí, esto debería ser lo primero que deberías tener en cuenta si te vas a armar un PC gamer desde cero. El monitor que vas a escoger. Porque hay dos cosas fundamentales en el monitor, al menos teniendo en cuenta el cuello de botella. La resolución del monitor y la tasa de refresco del monitor. Tenemos actualmente los tres más comunes, que son 1080p o Full HD, el mal llamado 2K, que en realidad es 1440p o Quad HD, y el Ultra HD o 4K, que serían 2160p, si mal no recuerdo. La cuestión es la siguiente. La resolución del monitor está directamente ligada a la utilización de la GPU. Entre mayor sea la resolución, por lo general mayor tarjeta gráfica vas a necesitar. Si juegas en 4K, como ya he mencionado anteriormente en el punto de las tarjetas gráficas, vas a necesitar una tarjeta gráfica de gama alta llegando entusiasta prácticamente. Para jugar en 1440p vas a necesitar algo de media alta a alta. Y en 1080p con una tarjeta gráfica de entrada, una gama media, puedes jugar por lo general bastante bien. Ahora, la tasa de refresco. La tasa de refresco es la cantidad de cuadros que te muestra o que te imprime el monitor. Hace muchísimos años el estándar era 60 Hz o 60 cuadros por segundo y todos los monitores se veían a esa cantidad de cuadros. O sea, da igual la cantidad de FPS que te diera tu gráfica, si tu monitor te daba 60 Hz, no ibas a ver o percibir correctamente los cuadros que habían por encima de los 60. Actualmente los monitores tienen muchísimos más hercios y ya te puedes encontrar como estándar de la industria 100 Hz, 120, 144, 165, 180, 200, 240, 360, en fin, una locura. Y esto nos lleva a una duda importante. ¿Cuál es la tasa de refresco recomendada para una experiencia fluida en gaming? ¿Y por qué hago tantas comillas? Porque el tema de experiencia fluida es muy relativo. Si alguien ha tenido esta experiencia me lo puede dejar en los comentarios. Pero antes jugábamos a 60 cuadros y veíamos la experiencia como muy fluida. Cuando aparecieron los primeros monitores a 100-120 Hz, empezamos a ver la experiencia de los 100 o 120 Hz como muy fluida. Y ya cuando mirábamos 60 cuadros, lo veíamos lento. De hecho, por ejemplo, si tienes un monitor a 144 Hz y te grabas jugando y estás jugando a 144 cuadros y luego esa grabación que hiciste, que claramente la hiciste a 60 cuadros, porque es la cantidad de tasa de cuadros a la que suelen grabar la mayoría de los programas como OBS, cuando miras esa grabación,
la notas lenta, como que le faltan cuadros, ¿no? Claro, es que ya tu vista se ha acostumbrado, digamos, a los 120 cuadros, y todo lo que esté por debajo de eso, en un rango de entre 30% más o menos de menos FPS, lo empiezas a ver como lento o que le falta. Y ahí está el grave problema con la tasa de refresco. Amigo mío, te tengo una mala noticia. La tasa de refresco ideal para jugar es a la que estén acostumbradas tus ojos. Si tú ahora mismo todavía estás en 60 cuadros, tienes un monitor muy básico, 1080p, a 60 Hz, y estás considerando comprarte un monitor mejor o directamente armarte un PC mucho mejor, te recomiendo que escojas una tasa de refresco entre los 144 y 165 Hz. No subas demasiado, porque el problema es que cuando la vista se acomoda a esa cantidad de cuadros, todo lo que esté por debajo lo vas a ver lento. Este monitor que yo estoy utilizando ahora mismo es a 165 Hz. Y te digo una cosa, cuando veo algo por debajo de 100 Hz, lo veo extremadamente lento y me cuesta muchísimo acostumbrar la vista. Sin embargo, estuve durante mucho tiempo utilizando 100 Hz como tasa de refresco y no había ningún tipo de problema. De hecho, todo lo que veía por encima de los 144 Hz lo veía muy fluido. Entonces, intenta buscar una tasa de cuadros contenida e intenta que la resolución también sea contenida en base a lo que vas a jugar. Aquí, tema importante a la hora de seleccionar un monitor. ¿Qué juegas? ¿Juegas juegos competitivos o juegas juego AAA con su campaña, con su historia? Y esto es importante. Si juegas las dos cosas, ¿qué juegas más? En los juegos competitivos es recomendable intentar priorizar la tasa de cuadros porque te va a dar una sensación de fluidez, lo cual se traduce en una experiencia de juego mejor. Ahora, es una tontería el aquello de que si tienes una tasa de cuadros de 420 cuadros por segundo, logras ver al enemigo antes. No, señor, no funciona así, por favor. Intenta buscar una tasa de cuadros cómoda. Si juegas competitivos, quédate en una resolución de 1080p e intenta buscar un monitor que ronde los 144 o 165 Hz. Si eres un tipo muy exigente, quédate en 180 Hz. No tiene sentido que te vayas a 240 Hz. Hazme caso. Entre más aumenta la tasa de refresco, más difícil es conseguir esa misma tasa de cuadros con una GPU. Es decir, conseguir una GPU que en 1080p te genere 240 cuadros en determinados juegos es bastante difícil y cuesta caro. Así que, ojito, que tampoco vamos a ir tirando el dinero. Yo en lo personal, si fuera a jugar competitivos, me buscaba un monitor 1080p con una tasa de refresco de entre 144 y 160 Hz. Eso con cualquier tarjeta gráfica de gama media actual lo puedes conseguir, y con un procesador normalito de unos 6 núcleos y 12 hilos. Ahora bien, si quieres jugar juegos con su historia, con su campaña y toda la historia, donde no te preocupa que de momento el juego tenga 10 o 20 FPS menos porque cae por temas de rendimiento, vete por un monitor 1440p e intenta buscar más o menos la misma tasa de cuadros. 144 cuadros para mí es el punto dulce. Y con el 4K por el estilo, 144 cuadros. Yo no me iría mucho más, la verdad. Es que para mí ya entre 144 y 165 no se nota casi la diferencia. Y si te vas a 180, tampoco se nota tanto. Y por encima de eso ya ni te digo. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que entre más cuadros estés sincronizando tu monitor, mayor GPU y mayor combo de ordenador vas a necesitar para poder mover todos esos cuadros. Así que ojito ahí. Y por último, el séptimo elemento. El elemento que prácticamente nadie menciona en los vídeos de cuello de botella. La temperatura. Te podrá sorprender, pero la temperatura es súper importante. Existe un término llamado thermal-throttling, o como sea que se pronuncie esa mierda, thermal-throttling. En fin, el thermal-throttling eso, o thermal-throttling, o como sea que se pronuncie, esa cosa que en español la traducción más o menos sería algo así como estrangulamiento térmico, la protección que tienen tanto la gráfica como el procesador para limitar el rendimiento cuando se alcanzan temperaturas de riesgo. Las temperaturas de riesgo varían mucho dependiendo del procesador y de la gráfica, pero yo te voy a decir la que a mi criterio es la temperatura de riesgo más común, que serían los 85 grados. Yo intentaría por todos los medios que el sistema no pasara de 80 grados ni en procesador ni en gráfica, que 80 fuera como el máximo, de forma que si un día te da un pico no se pase de los 85, porque el estrangulamiento térmico lo que produce es que de golpe el sistema baje el rendimiento aproximadamente al 50% para evitar más calentamiento, y esto hace que de momento el juego te dé unos microparones horribles y pierdas un rendimiento brutal. Y esto es muy fácil. Con el MSI Afterburner o con el Rivaturner puedes ver las temperaturas tanto del CPU como de la GPU. Si tu CPU o tu GPU están teniendo temperaturas muy altas, dígase temperaturas de 76, 77 grados muy cercanos a los 80, toca un cambio de pasta térmica. Si no sabes hacerlo, ve con un especialista. No tiene mucha ciencia, puedes buscar un vídeo en YouTube y lo haces tú, pero si no, busca un especialista. Cambias la pasta térmica. Que no bajaron las temperaturas, que sigue obteniendo las mismas temperaturas, es probable que toque cambiar
cambiar el sistema de disipación. Si tienes un disipador para la CPU normalito, toca comprarte un disipador más potente. En el caso de las tarjetas gráficas, quizás toca desarmar y cambiar no solo la pasta térmica, sino los thermal pads de la gráfica. Si nada de esto soluciona el problema, es muy probable que tengas un mal flujo de aire dentro de la caja del ordenador. Toca revisar el flujo de aire de la caja. Pero en cualquier caso, mucho ojito al thermal throttling, lo que puede provocar una caída de rendimiento horrible. Y muy bien, esto sería más o menos todo, así que ahora te voy a hacer un resumen de cómo podemos evitar el cuello de botella. Todo esto en 7 sencillos pasos que van a funcionar como un resumen de este vídeo. Número 1, vamos a escoger la resolución adecuada al momento de comprar el monitor. Si eres más de juegos competitivos, busca tu monitor 1080p con una frecuencia que vaya entre los 144 y 180 Hz. No busques más que eso porque no tiene sentido. O si eres una persona más de juegos AAA, de juegos con historias, con campaña, busca tu monitor 1440p o 4K, depende de tu gráfica, y una tasa de refresco de aproximadamente 144 o 165. Para mí el punto dulce 144 Hz. Número 2, escoge bien el combo de GPU y CPU. Mira, lo mejor que puedes hacer en este caso, cuando tengas una idea más o menos clara de la GPU que te vas a comprar, intenta ver con tu presupuesto qué CPU le puedes calzar y busca vídeos en YouTube. Busca un vídeo de YouTube, rendimiento de esta GPU con esta CPU en este juego específicamente a esta resolución específicamente. Intenta tener bien claro en las condiciones de uso que tú le vas a dar cómo te rinde esa combinación de GPU con CPU. No tiene sentido que te compres una GPU con CPU para que luego rinda muchísimo menos de lo que tú tenías pensado. Y si tienes que priorizar uno de los dos componentes porque no te alcanza el presupuesto, no tengas miedo de priorizar la tarjeta gráfica aunque te tengas que comprar una CPU malita. Da igual, es más fácil y más económico hacer una actualización de CPU en el futuro que una actualización de gráfica. Y es muy probable que obtengas un mucho mejor rendimiento con una tarjeta gráfica buena y un CPU malito que con un CPU muy bueno y una tarjeta gráfica mediocre. Número 3, intenta que el CPU y la placa no limiten a otros componentes. Como ya hemos mencionado anteriormente, se interrelacionan la placa con el CPU. La placa puede ser compatible con PCI Express 5.0, que si el CPU no es capaz de dar las líneas suficientes para que la placa trabaje en esa generación, no estás haciendo nada. Así que para evitar estos microcuellos de botella, intenta que el CPU y la placa sean compatibles en cuanto a las generaciones y los buses de todos los componentes. Número 4. Usa como mínimo 16 GB de RAM, preferiblemente 32 GB de RAM. Da igual si te encuentras en DDR4 o DDR5. Se trata solo de escoger las frecuencias adecuadas con la latencia adecuada. Número 5. Usa dispositivos de almacenamiento NVMe. Da igual la generación, si es PCI Express 3.0, 4.0, 5.0. Da igual, como mínimo 1 TB de almacenamiento. Yo escogería 2, pero sé que a veces la diferencia entre 1 TB y 2 suele ser muchísimo el que aparezca. Pero eso sí, que sea NVMe. Y en ese dispositivo de almacenamiento vas a instalar tu sistema operativo y vas a instalar los juegos más pesados. Porque estamos intentando que los tiempos de carga de juego y del sistema operativo sean lo más corto posible. Y para obtener mejor rendimiento tienen que estar en ese dispositivo. Número 6. Monitoriza el uso de tu GPU y tu CPU. Es importante que tengas instalado Riva-Turner y MSI Afterburner, porque de esta manera vas a poder controlar todo el tiempo cuánto uso estás haciendo de tu CPU y de tu GPU. En un mundo ideal vas a tener tu GPU entre el 90 y el 99% de uso y tu CPU se va a encontrar siempre por encima del 50%, pero idealmente por debajo del 80%. Entre el 50 y el 80% de la CPU quiere decir que la CPU le está dando suficiente caña a la GPU, pero todavía tiene un poco de espacio para poder manejar otras cosas en segundo plano. Y yo agregaría también aquí, con respecto al tema de monitorizar la memoria RAM, estate atento a qué cantidad de memoria RAM está consumiendo tu sistema para saber cuándo es necesario hacer un aumento. Aunque ya te digo que con 32 GB no creo que tengas que aumentar memoria RAM en el futuro cercano, sobre todo con los precios que tienen ahora mismo. Y número 7, controla las temperaturas. Nuevamente, súper importante, MSI Afterburner y Riva-Turner para poder ver las temperaturas de todos tus componentes. Los más importantes, CPU y GPU, que suelen ser los que más se calientan y los que más dan problemas. Vamos a evitar que el sistema pase de los 80 grados, de forma que no alcance nunca los picos de 85, para evitar así el thermal throttling o del como quiera que se llame el estrangulamiento térmico ese. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si estás considerando armarte un PC, te voy a dejar por esta esquina de la pantalla un vídeo en el cual armo un presupuesto de PC muy limitado que es capaz de ofrecerte muchísimo rendimiento para 1080p. Así que ve a echarle un vistazo a ese vídeo que creo que vale totalmente la pena. Aunque ahora mismo debe estar costando considerablemente más con el tema de la RAM. Pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.